descripción, la comparación y la crítica. Aquí están definidas rápidamente. Describir consiste en referir características, propiedades y permite enumerar, bosquejar, enunciar, resumir. Todas esas operaciones son las que usted puede hacer cuando se acerca a la descripción de su fenómeno. También puede comparar, hacer correspondencia de elementos entre realidades mentales o realidades físicas para que el lector vaya apreciando las diferencias y las semejanzas que hay en el fenómeno que usted presenta con algo que está fuera del fenómeno y que pertenece de pronto a la realidad social. También puede hacer una crítica en su ensayo, determinar el valor de sus ideas, de las realidades mediante un juzgamiento de los componentes desde la perspectiva del escritor. Eso lo va a llevar a discernir, a evaluar, a enjuiciar, a discutir, que son operaciones intelectuales que se dan en el desarrollo del ensayo. Así que cuando yo hago un acerto semiótico, hago una afirmación acerca de la naturaleza del fenómeno que yo estoy presentando. Y yo puedo establecer una relación de sentido nuevo. Puedo inventar, puedo crear y darle vida a una concepción intelectiva propia. Y eso es lo que realmente tiene como sustento el ensayo. El ensayo es una propuesta nueva que usted va a plantear. Cuando un abogado, por ejemplo, va a hacer un alegato, él usa el ensayo porque él ha ido construyendo con base en su teoría acerca de un caso específico todos los argumentos y él puede ir usando todas esas operaciones intelectuales que hemos visto allí para que su argumento tenga validez. Así que esas operaciones permiten que el ensayo goce de lo que llamamos credibilidad. También en el ensayo podemos hacer acertos semióticos. Un acerto semiótico son afirmaciones rotundas que yo hago porque yo conozco la naturaleza del devenir de ese fenómeno. Yo lo puedo significar y hacer que otro entienda el fenómeno con mis definiciones, con mis afirmaciones categóricas acerca de eso, sin necesidad de que se vayan a investigar en un laboratorio o se vayan a probar en un laboratorio, porque esas afirmaciones que se llaman acertos semióticos son producto de mi análisis, de mi experiencia y de la teoría que yo estoy presentando. También puedo hacer juicios que involucran valor. Cuando yo valoro algo de esta forma y presento argumentos que señalen que se debe ese juicio y su valor a eso, yo estoy en el plano ya de la argumentación a través de una codificación de apreciación personal que responde a un código cultural manejado desde la perspectiva del autor. Una inferencia también consiste en una conclusión que yo puedo hacer del fenómeno producto del análisis que yo he hecho. Y no necesariamente, pues, tampoco tengo que probarlo en un laboratorio porque todo esto pertenece a la lógica del fenómeno. Vamos a ver que el ensayo también en su estructura puede llevar un cierre, aunque no necesariamente el formalismo de la estructura o de la ortodoxa del ensayo requiera que deba terminar con una conclusión. Pero pues para cuestiones académicas es importante que uno lleve al lector a saber que ya terminó su ensayo y no que quede como así a mitad, sino que lo vaya llevando a esa valoración personal ya final del tema que ha ido tratando y señalar pues aspectos. No necesariamente, ya les digo, debe terminarse con una conclusión o una recomendación, incluso con un cierre. El ensayo le interesa el análisis del fenómeno. Y el cierre
puede plantearse en unas breves líneas, señalando las implicaciones o abriendo nuevos espacios a la reflexión a través de preguntas. Vamos entonces a ver un ejemplo de ensayo para que vayamos explicando específicamente a qué se refiere el ensayo y todas las operaciones semánticas, lógicas y intelectuales que tiene el ensayo. Del libro Los Cuatro Acuerdos, hemos escogido el primer acuerdo, aunque realmente todo el libro es un ensayo, pero vamos a detenernos nada más aquí en este primer acuerdo, que titula Sé impecable con tus palabras. El autor sostiene que los toltecas se manejaban bajo acuerdos de conducta, y él señala que no hay forma de decirle que no, porque pues él lo está presentando, esa es su propuesta del fenómeno, que él dice que ese era el código de actuación de los toltecas, y uno de esos códigos era ser impecable con las palabras. Él basa este libro en ese código que uno pues le crea al autor que realmente existe, y esa es su propuesta. Por lo tanto, yo me sumo a la credibilidad del autor y yo voy a ver cuál es el acontecer del fenómeno que él presenta aquí. Sé impecable con tus palabras. Uno de los primeros ejemplos que vamos a presentar de acertos semióticos o de afirmaciones rotundas es este que tiene aquí, por ejemplo. Él dice, el primer acuerdo es el más importante, también el más difícil de cumplir. Eso usted no lo va a probar en un laboratorio. Usted ya le cree al autor que eso es así. Mire, el ensayo también usa esta forma de escritura. Dice, es tan importante ese primer acuerdo que solo con él ya será capaz de alcanzar el nivel de existencia que yo denomino el cielo en la tierra. Ven aquí la intervención del autor. Él entra a llevar el hilo de la conducción de la mente del lector, porque él ya le está dando el valor al autor. Dice que yo denomino, es decir, yo tengo razón al decir que esto es así porque ya yo pasé por allí. Entonces, él escribe en primera persona para tratar de persuadir al lector y darle aún más autoridad a su escrito. Aquí él continúa y dice, por ejemplo, el primer acuerdo, que yo no sé si realmente hay acuerdos, pero él lo habla, ¿no? Es el primer acuerdo, dice, consiste en ser impecable con tus palabras. Parece muy simple, pero es muy poderoso. Ahora, el siguiente recurso es una pregunta retórica. Dice, ¿por qué tus palabras? No la va a contestar el lector, por eso es una pregunta retórica. La contesta el mismo autor para conducir el pensamiento del lector. Y la respuesta es, porque esas palabras constituyen el poder que tienes para crear otro acerto semiótico. Es decir, yo estoy enfocado en hacer afirmaciones rotundas que le lleven al lector a entender mi posición desde afirmaciones semánticas claras y claves. Miren este recurso que él usa aquí y hace una cita de Dios en la Biblia, en el Evangelio de San Juan. Esto le da transparencia a su pensamiento porque no se está acercando a cualquier libro. Él está usando un libro que de hecho goza de credibilidad, y él se acerca allí y a su vez su escrito también va a gozar de esa misma característica porque él lo está citando. Así, pues, él va usando diferentes recursos. Aquí hay otra pregunta retórica que la usan mucho. Si a usted le hacen una pregunta retórica, lo más lógico es que el cerebro se quede en blanco esperando escuchar la respuesta, y allí inmediatamente el autor engancha para traerlo a su realidad. Porque por lo general no vamos a contestar una pregunta retórica, nos quedamos pensando cómo piensa el autor.
Todos estos son acertos semióticos que tiene el autor. Este libro lo vamos a leer más adelante para sacar palabras agudas, para sacar ideas principales, y se van a dar cuenta cómo el autor plantea su nueva teoría y la argumenta con bases psicológicas, emocionales y semánticas de manera bien organizada. Hace definiciones, hace comparaciones, que son todas las operaciones que nosotros estuvimos viendo allá. Por ejemplo, dice, fíjate en el ejemplo de Hitler, sembró todas aquellas semillas de miedo que crecieron muy fuertes y consiguieron una extraordinaria destrucción masiva. Uno conoce la historia, uno sabe que esto es cierto, por lo tanto, de allí paso entonces a entender que la siguiente aserción que él hace, pues también es real. Y dice él, teniendo en cuenta el pavoroso poder de las palabras, debemos comprender cuál es el poder que emana de nuestra boca, hecho. Entonces ya nosotros asumimos esa aserción como algo real. Bien, vamos a continuar por acá para no demorar tanto este tema. También en el ensayo yo puedo mostrar anécdotas. Puedo, como lo hace aquí el autor, situaciones personales o ejemplos que le dan credibilidad también a su texto. Dice, este acuerdo es muy difícil de romper y es posible que te lleve a realizar muchas cosas con el único fin de convencerte de que realmente eres estúpido. Puede que hagas algo y te digas a ti mismo, me gustaría ser inteligente, pero debo ser estúpido porque si no lo fuera, no habría hecho esto, no habría hecho lo otro. Entonces, ¿a quién no le ha pasado una situación como esa? ¿Quién algunas veces no ha hecho cosas de las que se arrepiente y uno dice, ay, pero qué tonto que soy? Entonces, él usa eso y lo trae a colación para que se vea el poder de las palabras en este acuerdo que le está planteando. Y dice, la mente se mueve en cientos de direcciones diferentes y podríamos pasar los días enteros atrapados únicamente por la creencia en nuestra propia estupidez. Entonces, este autor trae a colación situaciones que le pueden pasar a uno de manera normal para ir desarrollando su contenido y presentar el acuerdo. Dice, otro acerto semiótico, ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra ti mismo. Eso significa que ya él está codificando en la mente del lector un devenir de ese fenómeno. Él está diciendo cómo lo debe entender, cómo se debe comportar. Él está entrando a la mente del lector a través de estas pequeñas manifestaciones semánticas que él hace. Esta otra acá dice, ser impecable con tus palabras. Recuerden que él está en el título del acuerdo, sé impecable con tus palabras, y aquí lo recalca. Entonces, él está enfocando su tema y lo está desarrollando. Y aquí, por ejemplo, él viene a significar el fenómeno. Él dice, ser impecable con tus palabras significa utilizar tu energía correctamente en la dirección de la verdad y del amor por ti mismo. Si llegas a un acuerdo contigo para ser impecable con tus palabras, eso bastará para que la verdad se manifieste a través de ti y limpie todo el veneno emocional que hay en tu interior. Este libro es un libro de sanidad, es un libro de apoyo. Sin embargo, no necesariamente él lo pone como eso, sino lo pone pues como un libro de lectura para conocer los acuerdos bajo los cuales trabajaban en equipo y crecieron los toltecas. Así que el ensayo es eso, es organizar un fenómeno desde una perspectiva particular y irlo desarrollando a través de significaciones, acertos semióticos, preguntas retóricas, haciendo citas, comparaciones, anécdotas, hasta que el fenómeno quede desarrollado y la intención del autor se cumpla. En este caso, pudiéramos preguntarnos cuál es la intención del autor, y no es vender el libro. Este libro está gratuito en la web. Es ayudar a
promover una actitud asertiva en cuanto a la comunicación con uno mismo. Entonces la intención, uno se suma a ella porque el autor crea su teoría y la va apoyando con todos estos recursos que él utiliza. Así que a esto le llamamos ensayo. Vamos a irnos al final del texto para ver cómo lo termina. Y creo que aquí se utiliza un cierre, pero igual, no necesariamente tiene que ser una conclusión, sino una idea importante. Y dice a su final, imagínate lo que es posible crear solo con la impecabilidad de las palabras. Trascenderías el sueño del miedo y llevarías una vida diferente. Podrías vivir en el cielo en medio de miles de personas que viven en el infierno, porque serás inmune a él. Alcanzarás el reino de los cielos con este acuerdo. Sé impecable con tus palabras. Miren, es una motivación para que te sumes a su teoría. Es una estrategia de enganche, ofreciéndole una nueva opción de vida. Y pues cualquier lector, después de una estrategia argumentativa, semántica, lógica, intelectual, es probable que acepte. Así que no necesariamente él pone conclusión, recomendación, simplemente las desarrolla. Entonces él va teniendo pues su cierre. Con esto entonces terminamos el área de ensayo y pasamos al siguiente. Hemos visto pues dos textos importantes para la materia, el artículo y el ensayo. Es probable que ustedes se sientan como que hay mucha teoría, pero es importante comenzar a redactar. Es importante organizarnos ya para que comiencen a escribir. Por lo tanto, recuerden la ficha que se puso en la plataforma. Allí ustedes la van desarrollando, escriben que van, ya es para organizarse, para pensar qué texto van a redactar. Lo pueden hacer en grupos y ponen su nombre, la licenciatura, deben ir los nombres de los compañeros allí en una misma ficha. Una ficha por grupo, la licenciatura y el tipo de texto que seleccionó. ¿Qué va a ser? ¿Un artículo o un ensayo? Escribe el tema. El tema no es el título. El tema es de qué área usted va a escribir, de finanzas, voy a escribir de leyes, del derecho penal, voy a escribir de la contabilidad y la ética, voy a escribir de los problemas emocionales que tiene una persona introvertida hasta que se da cuenta que hay herramientas. El tema es de qué voy a hablar. Cuando ya organizo el título, entonces es específico. El título me va a decir a mí los temas, las palabras que yo voy a usar para desarrollar en mi contenido. Ya este sí es específico. Y tengo que decir con claridad y especificidad el título que yo voy a desarrollar. Entonces, con respecto al tema, ¿qué opino yo? ¿Cuál es mi posición? ¿Qué autores me ayudan a pensar en esa forma? ¿Qué citas puedo hacer? ¿Qué anécdotas voy a contar? ¿Cuál es mi posición con respecto al tema y al título que yo estoy bosquejando? ¿Y cómo iniciaría? Es decir, ¿cómo haría mi introducción? ¿Cómo iniciaría para explicarle al lector mi tema? Y en el probable desarrollo que yo haga, ¿cuál es la serie de anotaciones que yo voy a desarrollar? ¿Cómo voy a ir desarrollando mi fenómeno? ¿Cómo voy a ir dándole un inicio, un desarrollo y un cierre dentro de lo que se llama contenido? Y el cierre, pues, es, así voy a terminar. Esta sería mi conclusión. Esto lo tienen que hablar en grupo, lo tienen que ir analizando porque es previo a la redacción propiamente dicha.
Entonces, ¿qué recursos podría emplear? Creo que voy a poder hacer preguntas retóricas, voy a poder hacer acertos semióticos, que son afirmaciones en las cuales yo creo, voy a hacer citas de autoridades, voy a presentar unas comparaciones, fotos, ilustraciones, voy a presentar una gráfica. Entonces yo tengo que ir organizando todo mi material. ¿Y qué fuentes me van a ayudar a mí en el desarrollo de mi tema? Esta ficha debe irse presentando ya en esta semana y dar inicio a la redacción, porque la cuarta semana la van a tener toda para presentar su examen parcial de redactar un artículo o un ensayo. Bueno, chicos, me despido. Gracias por haber prestado atención. El material está en la web, allí en Moodle de la Universidad Latina. Síganlo estudiando y los PPT están pues colgados allá, y esta clase es para que ustedes la repasen tantas veces sea necesario. A la orden, cualquier consulta a través del celular.